Muy buenas, ¿cómo están? Para esta unidad vamos a estar explicando otros aspectos importantes que debemos tener en cuenta al momento de estudiar lo que es la estadística en cada una de nuestras funciones como profesionales. Para el análisis de los datos es importante que nosotros podamos conocer cuáles son los criterios planteados en la metodología. Recuerden que en la unidad uno explicamos cuáles eran los pasos que debemos tener en cuenta al momento de realizar una investigación. Estos pasos era plantear la metodología. Debemos ya entonces, cuando estamos realizando el análisis, conocer cuáles eran esos criterios. Luego verificamos que las preguntas realizadas en el cuestionario den respuestas a los objetivos de la investigación. Eh, Debemos asegurarnos de esto porque a veces pasa de que hay algunas preguntas que salen un poco del contexto de nuestros objetivos, entonces si esto no fue bien planificado desde el primer momento, nuestra investigación, nuestro análisis puede salir de manera no adecuada. Revisamos entonces los resultados de cada pregunta en la base de datos y realizamos cálculos como cálculos de frecuencia, confecciones gráficas y otros análisis que permitan describir la información requerida. Vamos a explicar algunos ejemplos. Aquí tenemos un ejemplo de una aplicación de una encuesta que se realizó utilizando Google Forms. Se utilizaron en esta investigación las preguntas generales para conocer algunos gustos de las personas. Se inició preguntándole cuántos años tiene usted, cuál es su ingreso familiar mensual, cuál país le gustaría visitar, cuál es el pasatiempo favorito y cuál es la red social que más utiliza. Entonces, en base a estas preguntas, bueno, como hemos explicado, se proceden a revisarlas y tienen que ver con el objetivo, revisar nuestra metodología y procedemos entonces a realizar el análisis. Los análisis los realizamos con tablas de frecuencia simples. Esta es una tabla de frecuencia simple que se utiliza con el programa Excel, que tiene la herramienta de tablas de contingencia. Entonces, aquí estamos analizando la pregunta de la red social y vemos la forma en que se presentan los datos. Cuadro número uno dice red social que más se utiliza en esta encuesta realizada en el año 2022. Es importante que los cuadros puedan tener el título correspondiente y la fuente debajo de la misma. En este caso, es una encuesta realizada por estudiantes del curso de Estadística Descriptiva, dado por la profesora, por mi persona, Clarisa Jiménez. En este ejemplo, entonces, tenemos que el WhatsApp es la red social que más utilizada por los estudiantes que se entrevistaron, con un 60% de 30 personas que dieron respuesta a la misma. Y a la derecha, entonces, vemos la gráfica correspondiente, donde se ve más claramente que el TikTok es el menos utilizado en este momento. Instagram tuvo el 23% y el WhatsApp el 60%. Esto es como decir, de cada 10 estudiantes que se entrevistaron, 6 utilizan WhatsApp. Y los otros 4 pueden completar estas dos aplicaciones. Puede ser una pregunta que es relevante, como en mi caso, como profesora, pudiese tomar una decisión en cuál de los tres redes sociales yo utilizaría como para enviar eh, respuestas o información, consultas. Entonces, para esta respuesta yo me iría por WhatsApp, que es el que más se utiliza.
El otro análisis que podemos hacer es el de cálculos de tendencia central y de variabilidad, que se realiza más con datos numéricos. El anterior eran con datos no numéricos, o sea, eran con eh, variables cualitativas. Y en cálculos de tendencia central nos vamos con variables cuantitativas. Durante el desarrollo del curso también se estará explicando qué es una variable cualitativa, qué es una variable cuantitativa. Entonces tenemos en este análisis cuántos años tiene usted y podemos entonces calcular el promedio, la mediana y la moda como medidas de tendencia central y como medidas de variabilidad o de dispersión el rango, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. En esta filmina ustedes pueden ver la manera en que podemos aplicar el cálculo dentro de Excel. eh, Al lado del cuadro se encuentran las fórmulas, por ejemplo, para saber cuánta cantidad de personas o cuánta cantidad de personas dieron respuesta a nuestro cuestionario, podemos utilizar la fórmula contar. Para medidas de tendencia central podemos utilizar la fórmula, la función promedio, eh, dependiendo de dónde está ubicada la columna donde están ubicadas las respuestas. La mediana y la moda, que para Excel está la opción moda.1. Están las definiciones. Uno, promedio, sumatoria de los datos es el total entre el total de respuestas. La mediana es el valor central al ordenar los datos. Y la moda es el valor que más se repite. En el caso de los datos de variabilidad o de dispersión, tenemos el rango, que es el valor máximo menos el promedio. Podemos utilizar esta función en Excel. La varianza es la sumatoria de cada uno de los datos menos el promedio. Este resultado se eleva al cuadrado y se divide entre el total de respuestas. Podemos utilizar esta fórmula simplificada que se llama en Excel bar.s y la desviación estándar, que es sencillamente la raíz de la varianza, y el coeficiente de variación necesitamos entonces dividir lo que es la desviación estándar entre el promedio. Cuando tenemos estos cálculos de promedio y desviación estándar, entonces podemos sacar lo que es el coeficiente de variación. Y podemos entonces realizar algunas gráficas. En este caso yo utilicé el que es el histograma y cómo entonces representa el histograma en los datos eh, de esta pregunta. Siempre, siempre identificada con la fuente, eh, que como expliqué, es una encuesta realizada por estudiantes del curso de Estadística Descriptiva, profesora Clarice Hernández, año 2001. La fuente siempre es aquel lugar de donde proceden los datos. Si sus datos proceden de la Contraloría, entonces ustedes eh, datos proporcionados por la Contraloría General de la República y el año corresponde. Es importante porque hemos de dar mérito al dueño de la información y también si no lo hacemos, estaríamos entonces eh, como haciendo un uso no adecuado de un dato que le corresponde a otra persona. En investigación esto pues puede causar algunos problemas, hasta incluso de demandas. Entonces siempre tengan presente que debajo de una tabla estadística en la parte inferior y debajo de una gráfica en la parte inferior debe de tener la descripción de la fuente. Espero que podamos desarrollar también cada una de estas fuentes
durante el curso y este sea como un preámbulo a lo que vamos a hacer. Muchas gracias por su atención y nos vemos.